Clara, una mujer de 63 años, lleva una vida tranquila y solitaria en su acogedora casa al borde del bosque, un lugar que refleja su paz interior. Tras la muerte de su esposo hace años, decidió alejarse del bullicio del mundo y centrarse en su rutina diaria. Sus días transcurren entre lecturas, caminatas al aire libre y la atención de su jardín, donde se siente conectada con la naturaleza y consigo misma. La vida ha sido amable con ella, pero el vacío dejado por la ausencia de su marido sigue presente, aunque disfrazado por la calma de su vida solitaria. Su figura curvilínea, aún vibrante y llena de elegancia, contrasta con su imagen de mujer madura que ha aceptado su paso del tiempo con dignidad. Su piel suave, que ha mantenido su frescura a pesar de los años, resalta bajo la luz del sol. Sus ojos cálidos, de un color miel profundo, reflejan una sabiduría adquirida por la experiencia y las adversidades que ha superado. Su cabello gris, que cae en suaves ondas sobre su hombro, es un recordatorio constante de su recorrido en la vida, un viaje que, aunque lleno de momentos felices, se ha visto marcado por la soledad. En su vida, Clara ha alejado el amor de su corazón. Tras la muerte de su esposo, optó por cerrar la puerta a las relaciones románticas, convencida de que ya no tenía espacio para más afectos. La idea de encontrar otro compañero parecía lejana, casi ajena a su nueva forma de ser. Se ha reconciliado con la soledad y ha aprendido a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas, como el sonido de los pájaros por la mañana o la sensación de la tierra en sus manos mientras cuida su jardín. La soledad le ha permitido ser dueña de su tiempo, sin tener que rendir cuentas a nadie. A pesar de su aparente paz, Clara lleva consigo un torbellino de emociones contenidas, recuerdos de tiempos más felices junto a su esposo. La memoria de los momentos compartidos, las risas, los abrazos, sigue viva en su mente, pero se ha aprendido a convivir con la ausencia. Aunque en el fondo, ella sabe que no hay espacio para el amor en su vida, una parte de ella guarda la esperanza de que el futuro podría traer algo distinto. La historia de Clara está a punto de dar un giro inesperado cuando su sobrino, Lucas, un joven de 27 años, llega a su casa para pasar un fin de semana con ella. La llegada de Lucas desestabiliza la paz que Clara ha cultivado durante años. Este joven lleno de vida, con su presencia imponente y su actitud confiada, desafiará todo lo que Clara pensaba sobre el amor, los límites personales y lo que significa sentirse viva nuevamente. Su aparición será un desafío a las creencias que Clara ha mantenido sobre el afecto y la conexión emocional, forzándola a confrontar sentimientos que había mantenido enterrados durante años. Clara se encontraba sentada en su mecedora, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto esmero durante los últimos años. La tarde caía suavemente, tiñendo todo de tonos dorados. Un suspiro escapó de sus labios mientras recordaba cómo, en sus años más jóvenes, el amor había sido un río que fluía con fuerza, lleno de promesas y sueños compartidos. Pero ese río se había desbordado y se había desvanecido con la muerte de su esposo. La paz que había encontrado en su soledad era con de una herida profunda que nunca había sanado por completo. Cada rincón de la casa aún guardaba recuerdos de él, su risa, su presencia, las pequeñas costumbres que compartieron durante tantos años. Aunque el paso del tiempo había suavizado el dolor, siempre había algo en su interior que no lograba llenar. El vacío dejado por su esposo había marcado su vida de tal manera que Clara había decidido desconectarse del amor. Los recuerdos se habían convertido en una capa protectora, una que la mantenía a salvo de cualquier intento de volver a abrir su corazón. A lo largo de los años, hubo ocasiones en las que algunos hombres intentaron cortejarla, a veces con dulces palabras, otras veces con gestos amables. Sin embargo, Clara había aprendido a ignorar esos avances, convencida de que la compañía de su propio ser era más que suficiente. No necesitaba a nadie más. La idea de volver a amar le parecía una ilusión distante, una que prefería no perseguir. Aunque en su interior, las emociones seguían surgiendo de vez en cuando, Clara las ahogaba rápidamente con pensamientos prácticos. Había aprendido a llenar los vacíos con tareas, libros, su jardín y la calidez de su hogar. La soledad ya no le resultaba dolorosa, sino más bien reconfortante. Se había reconciliado con ella misma, había aceptado que no había lugar para el amor en su vida. La soledad le otorgaba una libertad que no estaba dispuesta a abandonar. Ya no quería depender de otro ser humano para sentir plenitud, se bastaba a sí misma. Pero, en ocasiones, cuando la noche caía y las sombras invadían la casa, Clara no podía evitar pensar en lo que había sido su vida antes de la pérdida. Recordaba los momentos de complicidad, las caricias, las largas charlas que parecían no tener fin. El amor de su esposo había sido su refugio y su fortaleza, y ahora, sin él,
sentía que había perdido algo esencial. Por más que se dijera a sí misma que la soledad era suficiente, había momentos en los que la ausencia se sentía como un hueco gigante en su pecho. Sin embargo, Clara se obligaba a mirar hacia adelante. Aunque las emociones seguían rondando en su mente, había logrado convencer a su corazón de que la vida continuaría sin necesidad de un nuevo amor. Había aprendido a disfrutar de su independencia, a encontrar satisfacción en la quietud y en los pequeños momentos de paz. Con el tiempo, comenzó a pensar que el amor era una etapa cerrada de su vida, una que ya no necesitaba reabrir. Así, día tras día, su vida transcurría sin grandes sorpresas, manteniéndose a salvo en su zona de confort. Pero la llegada de Lucas, su sobrino, pronto alteraría todo. Clara no esperaba que un simple fin de semana pudiera desencadenar una serie de emociones que pensaba haber dejado atrás. Aunque se había convencido de que la vida era tranquila y completa en su solitaria existencia, la presencia de Lucas comenzaría a desafiar esas creencias. Su juventud, su energía y su cercanía traerían a Clara la incógnita de si realmente había cerrado por completo la puerta al amor o si, en algún rincón de su corazón, aún quedaba un espacio para algo más. El sonido del teléfono interrumpió la quietud de la casa. Clara estaba en su jardín, tendiendo las flores que tanto le gustaban, cuando vio el nombre de Lucas en la pantalla. No era común que su sobrino la llamara con frecuencia, y mucho menos para pedir algo. ¿Qué querrá?, pensó, mientras dejaba caer la maceta y contestaba. La voz de Lucas sonó cálida, pero algo en ella parecía diferente, más cansada. «Tía Clara, ¿te molestaría si paso el fin de semana contigo? Necesito un respiro de todo esto», dijo, con una vulnerabilidad que Clara no le había oído antes. Fue un momento extraño para Clara, que siempre había visto a Lucas como el joven seguro de sí mismo, inmerso en su vida social y llena de actividades. La solicitud la sorprendió, pero algo en ella la impulsó a decir: «Claro, Lucas, ven cuando quieras». La decisión de Clara de abrirle la puerta no fue fácil. Había algo en su tono que la inquietaba, como si su sobrino estuviera tratando de ocultar algo. Después de todo, Lucas había sido siempre el chico extrovertido, siempre rodeado de amigos, fiestas y relaciones pasajeras. Clara, por otro lado, había aprendido a vivir en la quietud, lejos de cualquier complicación emocional. Sin embargo, al pensar en su hermana, madre de Lucas, y en los momentos que había compartido con él cuando era pequeño, no pudo negarse. Sentía que era el momento de estar allí para él, aunque su intuición le decía que este fin de semana podría traer consigo sorpresas inesperadas. La llegada de Lucas fue casi cinematográfica. Clara lo esperaba con una taza de té en la mano, y su casa, con el jardín lleno de flores de colores vibrantes, parecía un refugio perfecto para alguien que necesitaba escapar de las presiones del mundo exterior. Lucas llegó con su habitual energía, pero Clara notó de inmediato algo diferente en él. Su sonrisa confiada y su postura relajada contrastaban con la inquietud en sus ojos. Cuando se abrazaron, Clara notó que su abrazo no era el mismo de antes, había una suavidad, como si buscara algo más que una simple bienvenida. Aún así, Clara no dijo nada, pero el cambio en Lucas era palpable. A medida que pasaron las primeras horas juntos, Clara se dio cuenta de que Lucas no solo estaba buscando descanso, sino algo más profundo. Mientras charlaban sobre temas triviales y compartían anécdotas, Clara notaba momentos de silencio en los que él parecía perdido en sus pensamientos. La charla superficial que tanto le gustaba no parecía saciarlo. Al contrario, parecía vacía. En esos momentos, Clara comenzaba a comprender que su sobrino, tan lleno de vida, llevaba una carga emocional que no podía dejar atrás. Había algo detrás de sus bromas y sonrisas que no podía esconder, la inseguridad y el cansancio de un estilo de vida que ya no le llenaba. Las noches eran las más reveladoras. Después de cenar, se sentaban juntos en el porche, con la brisa fresca acariciando sus rostros. A menudo, Lucas le contaba historias de su vida, de las fiestas a las que asistía, de las chicas que conocía, pero detrás de sus palabras, Clara podía ver un vacío. No le interesaban las superficialidades que antes parecían llenarlo. Él hablaba de soledad, de sentirse atrapado en un ciclo sin salida, de no saber qué hacer con su vida. Clara, que había pasado años buscando consuelo en su propia paz, ahora sentía que su sobrino le revelaba una parte de sí mismo que nunca antes había visto. En sus ojos, Clara leía algo que no podía nombrar, una necesidad de encontrar algo más en la vida, algo que parecía estar muy lejos de las fiestas y relaciones sin compromiso que él había estado buscando. A lo largo del fin de semana, algo inesperado comenzó a suceder.
Clara comenzó a notar pequeños gestos de Lucas que despertaron algo en ella, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Un toque casual en su brazo, una sonrisa cómplice, y esos abrazos repentinos que la hacían sentir apreciada y viva nuevamente. En su vida solitaria, Clara nunca imaginó que podría sentir una conexión tan genuina, tan profunda, con su sobrino. Estos gestos, tan inocentes y naturales, la hacían sentir una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía identificar pero que le despertaba una chispa que había estado dormida durante años. Se vio a sí misma sonriendo más, sintiéndose menos invisible. Al principio, Clara trató de ignorar esos sentimientos. No puede ser, se decía a sí misma. Es solo mi sobrino. Pero, a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Estaba empezando a sentirse atraída, no solo por su presencia, sino por cómo su cercanía despertaba una parte de ella que había estado en el olvido. Cada mirada de Lucas, cada gesto, la hacía sentirse más viva, más deseada, algo que nunca había experimentado en su tranquila vida de viuda. Algo en su interior comenzó a cambiar. Sus emociones, que había mantenido bajo control durante años, empezaban a aflorar sin poder detenerlas. Una noche, mientras estaban en la cocina, preparando una cena ligera, Lucas se acercó de una manera diferente. Clara, mientras picaba verduras, sintió la presencia de su sobrino detrás de ella. Lucas, con una sonrisa traviesa, le susurró al oído: «Tía, ¿nunca te has preguntado por qué siempre es tan fácil hablar contigo? ¿No crees que alguna vez lo podríamos hacer de una manera diferente?». La pregunta fue sutil, pero cargada de una intención que Clara no pudo evitar sentir. El tono de su voz, suave pero firme, y el roce de su aliento en su cuello, hicieron que Clara sintiera una mezcla de vergüenza y deseo reprimido. Su corazón latió más rápido de lo que había esperado, y por un momento, se quedó sin palabras. ¿Qué había dicho? ¿Qué significaba realmente esa pregunta? Clara no sabía si debía responder, si debía ignorarlo o si, simplemente, debería dejarse llevar por lo que estaba sintiendo. A partir de ese momento, Clara no pudo evitar reflexionar sobre lo que Lucas había dicho. Cada vez que lo miraba, veía más allá del joven coqueto y seguro de sí mismo. Veía a un hombre que, de alguna manera, la hacía sentir especial, deseada, viva. A pesar de la confusión que sentía, Clara no podía negar que algo en su interior había cambiado. Ahora, todo lo que había creído sobre su vida tranquila y solitaria comenzaba a desmoronarse. La presencia de Lucas había trastornado sus emociones, y lo que parecía ser solo un fin de semana para desconectar, había terminado por sacudir los cimientos de su mundo. Clara no podía evitar sentirse perturbada por los pensamientos que la invadían constantemente. Durante días, había intentado desviar su atención hacia las tareas diarias, como la jardinería o la lectura, pero sus pensamientos siempre volvían a Lucas. Su presencia la despertaba de una manera que nunca había experimentado antes, y esa atracción hacia él era innegable. A medida que la convivencia avanzaba, Clara luchaba contra sus propios sentimientos. Sabía que lo que sentía no era lo correcto, que los lazos familiares debían mantenerse intactos y que sus emociones no podían ir más allá de lo permitido. Sin embargo, su corazón no le hacía caso. Cada mirada de Lucas, cada sonrisa o roce accidental, sembraba una inquietud en su interior que la hacía cuestionarse si estaba perdiendo el control de su propia vida. El punto culminante llegó una noche mientras se encontraban en el salón, charlando sobre recuerdos familiares. Lucas, con su forma tan despreocupada y a veces juguetona, se acercó y se sentó a su lado en el sofá. Clara intentó mantener la compostura, pero Lucas, sin pensar en las consecuencias, la miró fijamente a los ojos y, en un tono suave pero cargado de algo más, le dijo: «Tía, a veces creo que me entiendes mejor que nadie. ¿Por qué no dejamos de lado todo lo que se supone que debemos sentir y simplemente disfrutamos de este momento?». El corazón de Clara dio un vuelco. La proximidad de Lucas, junto con esa frase, traspasó una línea emocional que ella no estaba preparada para enfrentar. Sintió una mezcla de sorpresa, confusión y deseo reprimido. ¿Cómo debía reaccionar? La tensión entre ambos alcanzó un punto álgido, y Clara, paralizada por el dilema, se quedó sin palabras. Clara se retiró rápidamente de la situación, buscó refugio en su habitación y cerró la puerta tras de sí. La confusión la embargaba por completo. Su mente se debatía entre lo que sentía y lo que sabía que debía sentir. ¿Cómo podía estar experimentando algo tan profundo por su sobrino, un joven que había sido como un hijo para ella?
El cariño que siempre había tenido por Lucas parecía transformarse en algo mucho más complejo y doloroso. Mientras caminaba de un lado a otro en su habitación, Clara se dio cuenta de que no podía escapar de sus propios pensamientos. La atracción física que sentía por él no podía ser ignorada, pero ¿cómo podía ella justificar esos sentimientos en su corazón? Estaba atrapada en una maraña de emociones que la hacían cuestionarse todo lo que había creído sobre sí misma y sus valores. Los recuerdos de su difunto esposo empezaron a entrar en su mente. Recordó los años de amor y compañía que compartieron, las conversaciones profundas y los gestos de cariño. Ese amor se había desvanecido cuando él falleció, y Clara había jurado que no volvería a abrir su corazón a nadie. Había construido una vida tranquila, en la que el amor parecía ser algo distante, algo que ya no le correspondía. Pero ahora, Lucas había irrumpido en esa paz con su presencia, desafiando todos sus principios y haciéndola sentir cosas que no debería sentir. Se encontró deseando algo que no podía tener, algo que no solo rompía sus propias reglas, sino las de la sociedad en la que vivía. La línea entre el cariño y el deseo comenzó a difuminarse en la mente de Clara. Cada vez que veía a Lucas, ya no podía distinguir si lo que sentía era solo una admiración por la persona que había llegado a ser, o si había algo más profundo y perturbador. La atracción que sentía por él no era solo física, sino emocional. Sentía una conexión con el que no había experimentado en años, como si compartieran una intimidad que iba más allá de los lazos familiares. Clara comenzó a preguntarse si ese sentimiento podía ser interpretado como amor, aunque sabía que no encajaba con lo que siempre había considerado apropiado. El dilema que enfrentaba Clara se volvía cada vez más doloroso. ¿Debía rechazar estos sentimientos y mantener la distancia para evitar el caos que podría causar en su vida y en la familia? ¿O debía permitir que esta atracción floreciera, aunque supiera que todo lo que conocía sobre el amor y la moralidad se desmoronaría? La confusión la desbordaba, y el peso de la culpa la arrastraba. Clara sentía que la felicidad podría estar al alcance de su mano, pero también sabía que podía destruirlo todo. La pregunta que rondaba su mente era si podía encontrar la paz en este caos emocional, si podía aceptarse a sí misma por lo que sentía, o si la vergüenza y el arrepentimiento la dominarían para siempre. Una tarde, mientras estaba en el jardín, Clara se encontró mirándose en el espejo del rosal. El sol caía suavemente sobre su rostro, y por un momento, se sintió más viva que nunca. Pero la calma que sentía no duró mucho. La imagen de Lucas, sonriendo y mirándola con esos ojos tan llenos de vida, la hizo sentir una necesidad urgente de tomar una decisión. ¿Podría vivir con esta confusión por más tiempo? ¿O era hora de enfrentar sus sentimientos, sin importar lo que eso significara para su futuro y su relación con Lucas? La respuesta parecía estar más allá de sus fuerzas, y Clara sabía que esta confrontación con sus propios sentimientos marcaría un antes y un después en su vida.